El transistor como amplificador de pequeña señal. Lo que veremos en esta tarea es cómo usar el transistor bipolar de juntura como amplificador de señales. Cuando estudiamos transistores vimos que existían tres zonas de trabajo y que en la zona activa el transistor se caracterizaba por poder ser utilizado como amplificador. En este caso como amplificador de audio. El tipo de amplificadores que veremos se conoce como clase A. Ya veremos la diferencia entre las distintas clases de amplificadores. Y las señales que aplicaremos o que querremos amplificar van a ser señales de audio, sea dentro del rango de los 20 Hz a 20 kHz, que es el rango de audición humana. La idea es la siguiente: si tenemos una señal, por ejemplo, como la proveniente de un micrófono o de un cabezal de un reproductor de cassette o cualquier señal analógica de valor muy bajo, algunos milivolts, y la aplicamos a un TBJ, a un transistor, podremos amplificarla. Pero para ello el transistor primeramente tiene que estar configurado en la zona activa. Tenemos acá un diagrama general donde la caja representa al transistor. La cantidad de transistores que haya dentro de esta caja indicará si se trata de un amplificador monoetapa, bietapa o multietapa. En general, para obtener una amplificación útil y que podamos luego reproducirlo en un parlante, necesitaremos varias etapas amplificadoras. Dicho eso, lo que vamos a estudiar en estas circunstancias sería la entrada de un amplificador, sería el preamplificador. Como vemos, tenemos un esquema donde BI es la señal a amplificar y BO es la señal amplificada. RL representa la carga, es decir, aquello que toma la señal amplificada, que simbólicamente lo podemos pensar como un parlante. Observamos que hay unos capacitores C1 y C2. Esos capacitores están para que la continua responsable de la polarización del transistor en la zona activa no influya ni sobre la carga ni sobre el generador de señal. En forma general, la ganancia de un amplificador, independientemente de la cantidad de etapas que tenga, siempre es lo que obtengo a la salida dividido lo que puse a la entrada. Lo que obtengo a la salida dividido lo que puse a la entrada, o sea, BO sobre BI. Esa es la fórmula general y es muy importante porque nosotros en las simulaciones que veremos vamos a obtener el valor de la ganancia de esta forma, es decir, midiendo el valor pico a pico de la señal que obtengo a la salida dividido el valor pico a pico de la señal que coloqué a la entrada. Estos capacitores no pueden ser cualquiera, tienen ciertos valores para que no influya en el camino de la señal. En el apunte se podrá observar cómo se calculan esos capacitores. Bien, todo amplificador tiene una respuesta en frecuencia, es decir, veremos que existe una frecuencia de corte inferior, una frecuencia de corte superior. Es básicamente entonces un amplificador es una especie de pasabanda. Lo importante es que la frecuencia que queremos amplificar estén dentro de este ancho de banda. Si no lo está, deberemos cambiar los componentes para lograrlo. Vayamos directamente a una simulación. Este es un esquema de un amplificador monoetapa, donde podemos observar la parte que corresponde a la polarización del transistor en la zona activa. Esto corresponde a la polarización en la zona activa. Cuando veamos el apunte, vamos a entender que existe una metodología para obtener las características de un amplificador, que básicamente son la ganancia de tensión, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. La impedancia de entrada sería la impedancia que ve la señal cuando mira hacia adentro del amplificador. Y la impedancia de salida sería la impedancia que se ve mirando desde la salida hacia adentro del amplificador. No hay que confundir con la impedancia de carga, es decir,
con lo que simbólicamente podríamos pensar como el parlante. Esto sería la impedancia de carga. Esta impedancia de carga podría ser la impedancia de entrada de otra etapa, por ejemplo, no necesariamente un parlante. Veremos que existe básicamente una metodología que me permite desglosar el problema en alterna y en continua. Es decir, como es un problema complejo donde intervienen señales alternas, las señales a amplificar, y señales continuas, las que permiten la polarización, el problema se divide en dos. Se reemplaza el transistor por un modelo equivalente cuyos parámetros se pueden llegar a calcular, todo tiene su justificación, lo pasaremos relativamente por alto en este momento. Y luego veremos que existen distintas configuraciones de los amplificadores monoetapas. Configuración emisor común sin RE, observamos que no hay resistencia de emisor, que brinda ciertas características. Por ejemplo, tiene una ganancia de tensión muy grande, muy buena, pero es muy influenciable a las variaciones del HF. Por eso esta en general no se usa, si bien su ganancia es muy grande. Luego tenemos otra configuración, emisor común reglamentado por emisor. Como ven, hay una resistencia de emisor. Bueno, la presencia de esa resistencia de emisor hace que el circuito se vuelva poco sensible a las variaciones del HF. Esta es la que más se usa. La contra que tiene es que la ganancia baja sustancialmente, es decir, la ganancia de tensión baja sustancialmente. Pero se considera que es más importante librarse de las variaciones del HF. Otra configuración también importante es la configuración base común. La diferencia entre estas tres configuraciones que hemos visto, existe otra además, la configuración colector común, es por dónde entra la señal a amplificar y por dónde sale la señal amplificada. Cada una de estas configuraciones tiene sus ventajas para las cuales serán utilizadas en determinados circuitos. Por ejemplo, al final del apunte van a encontrar un resumen donde dice que el emisor común sin RE tiene una ganancia alta, una impedancia de entrada media, una impedancia de salida alta o media. El emisor común con RE tiene una ganancia media y baja, ganancia de tensión media o baja, tiene una impedancia de entrada alta y tiene una impedancia de salida alta o media. El base común tiene una ganancia alta, tiene una impedancia de entrada baja y una impedancia de salida alta. Y el colector común prácticamente no tiene ganancia, tiene una ganancia entre 0 y 1 y una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida baja. Cada uno de estos son utilizados en los amplificadores. Trataremos luego de ver la conveniencia entre unos y otros. Vayamos directamente a la simulación. En la simulación podemos observar que se ha colocado un generador de señales para generar una señal típica de audio de 1 kHz y de un valor pico de 30 mA aproximadamente, 34 mA en este caso. Y un osciloscopio que nos va a permitir ver cómo es la señal de entrada y cómo es la señal de salida. Los capacitores están calculados adecuadamente, como dice el apunte, para que no influyan en el camino de la señal alterna, es decir, la señal que quiero amplificar y de la señal amplificada. Si vamos a la teoría del apunte, la ganancia de tensión, sabemos que siempre es B out sobre B in, es decir, lo que obtengo a la salida dividido lo que coloqué en la entrada. Desde el punto de vista de las fórmulas, viendo el apunte, se deduce que la ganancia de tensión de esta configuración, que es una configuración emisor común con RE, es menos RC en paralelo con R4, donde R4 es la carga, el parlante, digámoslo, dividido RE. Como en este caso R4
tiene un valor muy grande, cuando le hago el paralelo con RC, que tiene un valor pequeño, R2 es RC, prácticamente me queda menos RC sobre R, que si hago la cuenta me da 10, menos 10. Luego veremos qué significa ese menos. Este entonces amplificador, emisor común con R, presenta una ganancia de 10 veces. Vamos a acomodarlo y vamos a simular. Bueno, verificamos acá el generador de señales con una señal senoidal de 1 kHz y de 34 mV, una señal baja, que viéndola en el osciloscopio es la amarilla. Y la señal de salida que obtenemos sobre la carga sería la R4, el equivalente al parlante, es la señal azul. Si nosotros medimos los valores pico, esta nos debería dar 34 mA, tal como se estableció en el generador de señales, y la salida nos tiene que dar 10 veces más grande. Se verifica, ¿sí?, que la salida es aproximadamente 10 veces más grande, lo que indica que realmente está amplificando este circuito. Si nosotros ahora observamos con detalle la situación del transistor, vemos que está en la zona activa. La tensión colector-emisor está marcando un valor que lo coloca en la zona activa. Sin embargo, ahí vemos una variación. Esa variación es como consecuencia de la señal alterna que le estamos colocando. Si nosotros queremos hacer el siguiente cambio, vamos a apagarlo a la señal, vamos a acomodar un poquito. ¿Ven? Ahí no entra la señal y obviamente queda estable. Cuando entra la señal se ve la variación. Y acá ya podemos sacar una conclusión. La señal de entrada no puede ser tan grande que provoque que la tensión colector-emisor saque al transistor de la zona activa. De ahí el título de pequeña señal. Yo no podría colocar a la entrada una señal grande que saque al transistor de la zona activa. Vamos a tratar de hacer esa simulación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve cuando aumentamos el nivel de la señal de entrada? Vamos a aumentar. Vamos a cambiar los valores del osciloscopio. Vamos a aumentar más. Bien, ahí está. Notemos cómo la señal de entrada, obviamente es senoidal, tiene 10 volt, 10 y un poquito más volt de valor pico a pico, pero como esa señal es suficientemente grande, saca al transistor de la zona activa y, como ven, la señal no puede ser seguida, es decir, se deforma, se recorta como consecuencia que el transistor se sale de la zona activa. Volvamos a nuestros valores. Nuestros valores era una señal de 34 mV. Aproximadamente. Cambiemos para que se pueda observar los controles del osciloscopio. Bien, ¿qué otra cosa podemos observar? Podemos observar lo del negativo en la fórmula de la ganancia. Si yo desplazo la señal de salida con respecto a la entrada, ven que están corridos. Bueno, justamente ese signo me está indicando, el signo que aparece en la ganancia, el signo que aparece en la ganancia
de tensión me está indicando ese desfasaje. Eso indica. Está desfasado. A los fines de audio no nos vamos a dar cuenta, pero esa es la razón, la justificación del signo menos. Podemos hacer algunos experimentos adicionales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si le cambiamos la forma de onda? Bueno, como ven, si le coloco una señal triangular, casi la señal pasa sin deformarse, pero evidentemente hay alguna deformación como consecuencia de la respuesta en frecuencia del amplificador. Dijimos que era, en definitiva, un pasabanda. Si cambio a una señal distinta, en este caso una señal diente de sierra, nuevamente observamos que hay una deformación. O sea que la señal de entrada tiene una forma, pero de la salida no es tan parecida. Si vamos a una señal cuadrada, observamos un cambio mucho más notorio. Esto es como consecuencia de la respuesta en frecuencia del amplificador. ¿Sí? O sea, nuestro amplificador no puede amplificar esta señal cuadrada. Deberíamos mejorar sus características, cambiar los capacitores, el transistor, y quizás pueda obtenerse una mejor señal. Lo correcto sería cambiar a otro tipo de amplificador, por ejemplo aquel construido con operacionales. Otro problema que podemos observar es que si bajamos mucho la frecuencia, empiezan a influir los capacitores, y por más que yo le coloque capacitores mejores, es decir, más grandes, el problema no se va a solucionar. Notemos cómo ahí bajé mucho la frecuencia y el amplificador deja de amplificar. Bueno, hay experimentos interesantes que se pueden hacer con esta misma simulación para verificar algunos conceptos. Esto sería el fin del video.